Bienvenidos a nuestro curso Sistemas de Información Geográfica SIG. En la presente sesión continuaremos con la consulta o selección de objetos espaciales, pero en esta ocasión nos centraremos en la selección por localización o selección basada en relaciones geométricas o topológicas, lo anterior usando capas vectoriales en un proyecto de QuantumGIS. La consulta espacial o selección de objetos por localización es un tipo de selección donde se utilizan las propiedades geométricas de los objetos geográficos. Esta consiste en formular preguntas a los elementos espaciales, puntos, líneas o polígonos, de una o más capas vectoriales y utilizando sus propiedades geométricas, localización, longitud, área, forma, distancia y solapamientos, entre otros. Las preguntas se formulan indicando la relación geométrica entre las capas en cuestión. La respuesta normalmente es devuelta con una selección de objetos tanto en el mapa como en la tabla de atributos. La selección o consulta espacial por localización puede desarrollarse a partir de las siguientes propiedades geométricas o topológicas. 1. Intersección, donde los elementos de dos capas se solapan parcialmente. 2. Continencia. Los elementos de una capa están contenidos completamente dentro de uno o más elementos de otra capa. 3. Conexidad. Los elementos de una capa están conectados con los de una segunda capa. 4. Igualdad. Los elementos de una capa son idénticos a los de una segunda capa. 5. Tangencia. Un elemento de una capa se toca en un punto con un elemento de una segunda capa. 6. Cruce. Un elemento de una capa se cruza en su trazado con uno o más elementos de una segunda capa. Algunas de estas propiedades las veremos a continuación. Por el momento seguiremos utilizando las capas de países y ciudades del mundo. Si deseáramos conocer cuáles ciudades pertenecen a determinado país, por ejemplo Colombia, seguramente hacemos una selección por expresión donde preguntamos qué elementos de esta capa contienen en su columna Country Name el valor Colombia. Observamos que nos selecciona los registros que cumplen con esta condición. Un total de 32 ciudades. Ahora imaginemos por un momento que la tabla de ciudades no contiene la columna Country Name. Es decir, no tiene un atributo que me diga a qué país pertenece cada ciudad. Entonces, ¿cómo haríamos para saber qué ciudades pertenecen a determinado país? Para resolver este problema existe la selección por localización, a la cual llegamos mediante la caja de herramientas que se encuentra en el menú Procesos, o a través del botón de la rueda dentada azul en la barra de atributos. Si estas no están en la interfaz de usuario, debes activar el complemento Processing en el menú Complementos, Administrar e instalar complementos. En la pestaña Instalado, activamos el check del complemento Processing y estas se hacen visibles. Como vamos a preguntar por las ciudades de Colombia, previamente seleccionamos con un clic el polígono correspondiente en la capa Países. Ahora, en la caja de herramientas, vamos al conjunto de herramientas Selección Vectorial. Y ahí encontramos al final la herramienta Seleccionar por localización. Damos doble clic en esta y se despliega la caja de diálogo correspondiente. En seleccionar objetos, escogemos ciudades, que es la capa a la cual formulamos la pregunta. Luego, en comparando con los objetos de, escogemos la capa que nos servirá de filtro, en este caso la capa países, con el polígono de Colombia previamente seleccionado. Aquí es importante seleccionar el check objeto seleccionado solamente para que la selección de las ciudades se desarrolle solamente usando el polígono de Colombia. Finalmente seleccionamos la relación geométrica o topológica entre ambas capas, en este caso están dentro, y aceptamos o ejecutamos.
Abrimos el panel de estadísticas y observamos que para las ciudades tenemos un total de 31 ciudades seleccionadas. Revisamos la tabla de atributos y confirmamos que los registros seleccionados contienen el valor Colombia en la columna Country Name. Si nos fijamos, existe una pequeña diferencia de un registro en los resultados de los dos tipos de selecciones utilizadas, el cual podemos observar en este punto que corresponde a la ciudad de Cartagena. Si hacemos un acercamiento sobre este, podemos apreciar que por la escala del dibujo de estas capas, el punto de Cartagena quedó por fuera del polígono de Colombia, razón por la cual en la selección por localización, este no queda seleccionado. Ahora hagamos un ejemplo usando unas capas diferentes. Utilizaremos una capa de municipalidades con datos del Censo Poblacional de 2005 del Departamento Nacional de Estadísticas DANE de Colombia y dos capas de vías y dos de hidrografía descargadas del sitio web divagis.org. También pueden descargar estas mismas capas en el enlace puesto por mí en la descripción del presente video. En QGIS apagamos las capas de países y ciudades y cargamos las nuevas capas mediante el panel navegador desde la carpeta donde las hayamos guardado. Las organizamos para su correcta visualización colocando las de polígonos abajo y las de líneas arriba. Esta es la capa de polígonos de municipios. Esta también de polígonos es la de áreas o cuerpos de agua estáticos, como ciénagas, lagunas o embalses. Como capas de líneas tenemos líneas o corrientes de agua, es decir, ríos, quebradas o arroyos, carreteras y ferrocarriles. Demos unos colores más adecuados a estas capas. Municipios en verde claro, por ejemplo. Aguas en azules. Vías en combinaciones de rojo, negro y blanco. Ahora revisemos las tablas de atributos de estas capas. Empezamos por municipios. Código DANE de departamentos, nombre del departamento, código DANE del municipio, nombre del municipio, nombre de la cabecera o capital del municipio, categoría del municipio, código DANE completo de los municipios, es decir, de departamento más municipio, nombre del departamento, nombres del municipio en minúsculas y mayúsculas respectivamente. Ahora siguen los datos poblacionales. Población total del municipio, población total masculina del municipio, población total femenina del municipio, población total de la cabecera o capital del municipio, población masculina de la cabecera o capital del municipio, población femenina de la cabecera o capital del municipio, población total del resto del municipio o área rural, población masculina del resto del municipio o área rural, población femenina del resto del municipio o área rural. Finalmente, las áreas y perímetros de los polígonos de los municipios. Área en metros, área en hectáreas, área en kilómetros cuadrados, perímetro en metros y perímetro en kilómetros.
Para mayor información de los atributos de esta capa pueden consultar el archivo de Excel que se encuentra junto con los shapefiles descargados y que describe cada una de las columnas. En la capa líneas o corrientes de agua o cold water lines nos interesa particularmente la columna H y C de Script, que contiene la clasificación hidrográfica de estas corrientes en las categorías perenne o permanente y no perenne, intermitente o fluctuante, así como el topónimo o nombre de la línea de agua, salvo donde aparece UNK o desconocido. En la capa de carreteras o Call Roads nos interesa especialmente la columna RTT de Script, en la cual se clasifican las carreteras en rutas primarias y rutas secundarias. En la capa de ferrocarriles nos interesa particularmente la columna EXS de Script, la cual contiene las categorías del estado de la vía. Con estas capas y sus atributos trataremos de responder preguntas como ¿cuántas carreteras secundarias tiene el departamento del Magdalena y cuánto miden estas en kilómetros? Para responder esta pregunta podemos combinar los tipos de selección por atributos y por localización en las diferentes capas. Primero seleccionamos los municipios que hacen parte del departamento del Magdalena en la capa municipios, usando la selección por expresión. Aquí pedimos que seleccione los polígonos que tienen el valor Magdalena en la columna nombre de departamento. Apagamos las demás capas y podemos ver que los municipios del Magdalena han sido seleccionados. Hacemos un zoom a la selección para verlos en un primer plano. Ahora encendemos las carreteras. Observe que todas comparten la misma simbología, por lo que no discriminamos entre primarias y secundarias. Luego seleccionamos en esta capa las carreteras de orden secundario mediante una selección por expresión, donde RTT de Script sea igual a vías secundarias o secondary route. Observamos que estas se seleccionan para toda la extensión de la capa. El tercer paso consiste en seleccionar las carreteras secundarias que corresponden al departamento del Magdalena, para lo cual hacemos una selección por localización utilizando los elementos seleccionados en los pasos anteriores en las capas de municipios y carreteras. Damos doble clic en la herramienta Seleccionar por localización en la caja de herramientas y allí seleccionamos primero la capa carreteras, luego la relación intersectan y como segunda capa municipios. No olvidemos activar el check objeto seleccionado solamente. Finalmente, en la opción modificar selección escogemos seleccionar dentro de la selección actual o selecting within current selection. Ejecutamos la selección y observamos que quedan seleccionadas únicamente las carreteras secundarias del Magdalena. Ahora colocamos en el panel de estadísticas la capa Call Roads y la columna longitud en kilómetros, activando el check objeto seleccionado solamente. Allí apreciamos que son un total de 183 carreteras y que suman un total de 2.677.36 kilómetros.
Ahora, podemos usar esta misma selección para preguntar, por ejemplo, cuántos puentes probablemente pueden existir sobre estas carreteras secundarias. Digo probablemente porque no tenemos una capa de puentes y al ser así no hay certeza de que estos existan físicamente, por lo menos en todos los lugares. Pero esta sería una forma de reducir la incertidumbre de no tener estos datos al respecto. El hecho es que podemos contar los cruces de las vías secundarias con las líneas de agua perennes o permanentes, y esto nos puede dar un orden de cantidad sobre esta cuestión. Para calcular esto, adicional a lo hecho hasta ahora, encendemos y seleccionamos la capa de líneas o corrientes de agua. Y seleccionamos mediante expresión los ríos o líneas de agua cuyo valor en la columna HIC de SCRI sea igual a perenne o permanente. Observamos que igual que en el caso de las carreteras, se seleccionan para toda la capa, es decir, para todo el país. Debemos dejar solamente las que correspondan al departamento del Magdalena, para lo cual hacemos una selección por localización usando como filtro los municipios del Magdalena que seleccionamos previamente. Es decir, en este caso la pregunta sería ¿cuántos y cuáles son los ríos o corrientes de agua perennes del departamento del Magdalena? En esta ocasión la primera capa o capa de selección será líneas de agua y la capa filtro municipios, sin olvidar activar de nuevo objetos seleccionados solamente. La relación topológica será intersección y finalmente en modificar la selección actual por escogemos seleccionando dentro de la actual selección. Ejecutamos y apagamos las demás capas para observar el resultado. Ahora configuramos el panel de estadísticas para cuantificar la selección de las líneas de agua permanentes. Son un total de 134 de estas para el departamento del Magdalena. El paso siguiente y final es hacer una selección por localización para calcular los cruces o posibles puentes a partir de las dos selecciones anteriores, es decir, de las carreteras secundarias y los ríos perennes para el departamento del Magdalena. Ya sabemos cómo hacer esto. No importa el orden de las capas, aunque si colocamos primero ríos, podemos aprovechar la configuración actual del panel de estadísticas. La relación geométrica es cruzan y es necesario mantener las dos selecciones anteriores, tanto en objetos seleccionados solamente como en modificar la selección actual seleccionando dentro de la actual selección. Ejecutamos y cerramos la caja de diálogo. Actualizamos la columna del panel de estadísticas si es necesario y observamos que el resultado final es un total de 71 cruces de carreteras secundarias sobre ríos permanentes. De igual forma, utilizando la selección por localización podemos adelantar cualquier tipo de consulta espacial basada en relaciones topológicas o geométricas sobre los elementos u objetos de una capa vectorial. Muchas gracias por ver este video, no olvides dar clic en me gusta y dejar tus opiniones y comentarios. También puedes suscribirte a nuestro canal y compartir este video con tus amigos. Hasta pronto.